Bueno, dio positivo, así lo comunicó el presidente brasileño Jair Bolsonaro en el mediodía de hoy. Pero Matías Murilo es periodista, está vía Skype con nosotros. Gracias por atendernos, Matías. Aquí Antonio, Diego y Daniela te saludamos. Gracias, Daniela y Antonio. Un gusto hablar con ustedes nuevamente. Bueno, queríamos preguntarte las primeras repercusiones, ¿no?, sobre este caso positivo que comunicó Bolsonaro en el mediodía de hoy. Hace muy poco tiempo que esta noticia se confirmó, pero desde ayer ya se había una hora de sospecha en relación a ese tema. Aliás, esa es una manera de actuación del presidente Bolsonaro, que siempre juega con la opinión pública de esta manera. Desde ayer había esa sospecha que se confirmó hoy a finales de la mañana, de que el Bolsonaro finalmente está con COVID-19, y digo finalmente porque ya había dos situaciones de sospecha de que en meses anteriores había contraído la enfermedad una vez que viajó a Estados Unidos, antes de que la pandemia se alastrase por Latinoamérica y por la América toda, y ahora se confirma que Bolsonaro está con COVID. Y una cosa que preocupa muchísimo es porque el presidente de Brasil en las últimas 2 semanas por muchas veces no utilizó el barbijo en situaciones en que estaba junto a públicos distintos. O sea, puede ter alastrado esta enfermedad para otros sectores de la población brasileña diante de la irresponsabilidad que demuestra en sus acciones y actitudes. Lo que me llama la atención, Matías, es que ustedes nunca vieron ningún papel que compruebe que él tenía COVID-19, no hay un certificado médico, no hay nada. Es simplemente su palabra. Es su palabra y es algo que los brasileños ya saben, o la mayor parte por lo menos, que no pueden confiar. Este gobierno viene en una estera de deslegitimación en una de sus principales banderas, que sería el combate a corrupción, que se muestra completamente desfasatado una vez que, por ejemplo, el caso Queiroz, que ustedes deben ter mencionado por ahí, ya empieza a molestar demasiadamente este gobierno. Queiroz, que es un operador financiero de la familia Bolsonaro, que está preso y que puede venir a revelar cómo operaba esta familia. O sea, la familia Bolsonaro intenta permanecer con este apoyo de parte del electorado, pero ya hay manifestaciones cada vez más contundentes en relación a desgastar la imagen de este presidente brasileño. Matías, volviendo a Bolsonaro y el COVID, ¿crees que la conciencia que por ahí le falta a muchos brasileños respecto a la gravedad de esta enfermedad, esto de la mano de Bolsonaro, cambie, y esto dependa de la gravedad de la enfermedad de Bolsonaro? Es decir, si la transita de manera leve, hasta puede ser un mensaje contraproducente, diciendo, ¿vieron? Era una gripecita, o al revés, si la pasa mal, pueda llegar a generar conciencia. ¿Crees que está atada a la conciencia de muchos en base a qué le pase a Bolsonaro en los próximos días? Sí, por supuesto que sí, y es un indicativo muy claro que el mismo día que Bolsonaro confirma que está con la enfermedad, ya está regalando entrevistas y aparentando estar en buena salud. Eso de alguna manera como respalda este discurso de Bolsonaro de que la pandemia nada más es do que una gripecita. Gripecita esa que, en las palabras de Bolsonaro, ya mató más de 65.000 brasileños, y no es verdad que el sistema de salud esté reaccionando de la manera adecuada. Hay una serie de provincias de Brasil donde faltan becas, donde faltan unidades de cuidado intensivo. Hay también problemas en medicamentos, y ahí no en relación a hidroxicloroquina, sino a otros medicamentos necesarios para combater la pandemia. Estamos en Brasil a más de un mes sin ministro de la salud, de manera que Bolsonaro siempre juega con desinformación junto a la gente en relación a COVID, y eso tiene repercusiones no solo junto a la población de Brasil, pero también en un escenario externo. Comento con ustedes que, por ejemplo, en las últimas semanas, algunas unidades de frigoríficos de Brasil dejaron de exportar carne para China, una vez que los chineses están preocupados por la cuestión sanitaria de Brasil. O sea, eso impacta no solo a la población local de Brasil, pero también a los grandes empresarios, las cadenas productivas, de manera que la situación acá es muy complicada. O sea, que haga lo que haga, por más que él tome esta actitud de decir, a mí esto es una gripecita, el virus no me afecta, económicamente le ha afectado lo mismo a todos los países que estuvieron en cuarentena.
Así es, y un dato, por ejemplo, la situación de Brasil es más grave do que otros países porque, por ejemplo, el real, nuestra moneda, fue la que más se desvalorizó frente al dólar desde el inicio de la pandemia. Otra cosa, el auxilio indicado por el gobierno de 600 reales, algo en torno de 100 dólares, no llega a la gente, o se llega con mucho atraso, o sea, algo que podría mantener la economía de alguna manera aquecida, también tiene sus problemas porque este gobierno, como la oposición destaca acá, practica la necropolítica, una vez que no está preocupada en garantizar que los brasileños tengan adecuados tratamientos sanitarios y también un respaldo económico. Y eso se alastra no solo para los más pobres de Brasil, como a otras cadenas productivas del agronegócio, por ejemplo, que ya empiezan a ser afectadas por esta actitud del gobierno Bolsonaro. O sea, que haga lo que haga, igualmente está afectado Brasil, porque esto es un dato importante a destacar, ¿no? Ha caído la exportación de carne, la situación económica es muy complicada, al igual que acá y en todos los países del planeta que hicieron cuarentena. O sea que, por más que Bolsonaro quiera aparentar que está todo bien, en el fondo hay una crisis económica importante como en todo el mundo, digamos. Importante, y te diría, Antonio, que la idea de respuesta del gobierno brasileño está con el mismo discurso de antes de la pandemia. El ministro de la Economía, Paulo Guedes, que yo siempre destaco, fue parte de la equipe económica de Pinochet en Chile, de los llamados Chicago Boys de Latinoamérica, y ahora están en control de la economía de Brasil, ya apunta con la privatización de 4 grandes estatales de Brasil, que pueden ser, por ejemplo, una de ellas los correos. O sea, los remedios que este gobierno económicamente ofrece a la población son los mismos de la pandemia, están relacionados al achatamiento del papel del Estado frente a las demandas sociales y económicas, cosa que se muestra completamente ineficiente en este momento en que se exige que los estados sean más presentes en la vida de los ciudadanos. Matías, ahora que mencionabas a Paulo Guedes, bueno, yo recuerdo en plena campaña del propio Bolsonaro que decía, yo de economía no sé, yo puedo hablar de otras cosas, ¿no? Pero no, honestamente no tengo idea. Y ahora se hace muy visible, ¿no? En un momento donde las medidas económicas, la ayuda económica a la población son tan importantes, ahora más que nunca. Pero más allá de esta reflexión, quiero preguntarte qué pasa con, los gobernadores de los diferentes estados, ¿no? Porque desde un primer momento hablábamos de la diferencia entre Bolsonaro y algunos de ellos que tienen a cargo una gestión en su estado y que ven que el sistema de salud colapsa y entonces la mirada es diferente respecto al uso de barbijo, a los cuidados que se pueden tener. Imagino que después de esta actitud de comunicación de Bolsonaro habrá también algunas voces que surjan en los medios de comunicación manifestándose en contra. Seguramente, y como ustedes, yo hablé en inicio, como Luciana estaba escuchando ustedes también, la propia actitud de Bolsonaro, que mismo no solo cuando está en el Distrito Federal, que es donde está el Palacio de Planalto, pero también cuando viaja a otros lugares de Brasil, no usa el barbijo, eso estaba en contra de las leyes de las propias provincias. Importante mencionar que diante de todas esas actitudes de Bolsonaro, y no solo actitudes, como también respaldos oficiales, el Supremo Tribunal Federal de Brasil concedió a las provincias y a las ciudades, a los alcaldes de las ciudades, que determinasen las normas en relación a la pandemia en una clara deslegitimación de la palabra de Bolsonaro, una vez que este presidente no, en ningún momento trató esta enfermedad con la seriedad que necesitaba. Y esta situación debe permanecer por los próximos días y las provincias, solo para agregar, ya estaban siendo, mismo antes de la pandemia, mucho afectadas por esta actitud por estas actitudes ideologizadas de este gobierno, porque recuerdo a ustedes, Brasil tenía brigadas médicas cubanas acá hace 2 años atrás, que hacían un trabajo espectacular en las periferias de Brasil, en las áreas alejadas, y estos médicos cubanos fueron prácticamente obligados por este gobierno de Bolsonaro a dejar el país y de esta manera dejando la situación del Sistema Único de Salud aún más débil y la situación desborda diante de una pandemia. O sea, es una secuencia
de atitudes desastrosas de este gobierno que resultan en la muerte de más de 65.000 brasileños en un cuadro que puede seguir muy alarmante por las próximas semanas. Matías, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, un abrazo desde acá. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, ¿eh? Así es, hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes.